Hallazgos patológicos en ecografía de la rodilla. En esta ponencia hablaremos sobre todo de la cara anterior, porque son muchas patologías que afectan a la rodilla y se pueden ver por ecografía. Yo soy Cordero Sánchez Julio. ¿Qué evalúa la ecografía? Principalmente la ecografía articular musculoesquelética evalúa las estructuras superficiales. Podemos evaluar los tendones, en consecuencia tendinopatía, desgarros musculares. El cartílago y por ende las condropatías se evalúan mejor por resonancia magnética. Las bursitis se pueden evaluar siempre y cuando sean superficiales. Los ligamentos colaterales también se ven muy bien por ecografía, tanto el interno como el lateral. Sin embargo, eso no sucede para los ligamentos cruzados. Los ligamentos cruzados y meniscos se ven mejor por resonancia magnética. Anteriormente se postulaba que los meniscos se pueden ver muy bien por ecografía, pero actualmente está en debate, está en controversia la evaluación de los meniscos por ecografía. Entonces lo mejor es una resonancia magnética de la articulación de la rodilla. Entonces, acá hay una patología característica a nivel de la rótula, una tendinopatía rotuliana, también llamada la rodilla del saltador, que se da por uso excesivo del aparato extensor de la rodilla. Esto le ocurre a jugadores de baloncesto, tenis, fútbol, etc. En general, cualquier deporte donde se hagan saltos prolongados. El dolor se va a acentuar o va a estar por debajo del extremo distal de la rótula, es el dolor característico. Entonces, una rodilla del saltador, una tendinopatía rotuliana, se caracteriza por ecografía, por presentar un área engrosada e hipoecogénica, es decir, esta área es mucho más gruesa que el tendón normal y a su vez va a disminuir su ecogenicidad, va a ser mucho más hipoecogénico. Y esta área va a estar adyacente al extremo distal de la rótula. El Doppler va a ser positivo justamente en esta área hipoecogénica y engrosada, donde se va a presentar la angiogénesis. El Doppler nos habla de que es efectivamente un proceso inflamatorio. Fuera de este foco hipocogénico, el tendón va a ser normal. Existen también tendinopatías difusas, pero por lo general están relacionadas a síndromes metabólicos. Una tendinopatía difusa quiere decir que afecta a todo el tendón. Muy bien, entonces acá tenemos el esquema, las imágenes. Siempre en lo que es ecografía musculoesquelética, de preferencia va la posición del transductor, ¿no? Si tenemos las imágenes longitudinales o las imágenes transversales. Y varía de acuerdo a la estructura que estamos explorando. Esta es una vista del tendón rotuliano, pero esta es una vista longitudinal del tendón rotuliano. Puede ser transversal para otras estructuras, pero es una vista longitudinal para este tendón. Entonces la posición del transductor está en color rojo. De acuerdo, el tendón rotuliano se muestra alargado, se muestra en un plano longitudinal. Su plano transversal o la posición del transductor se muestra en azul. Aquí tanto B y C es el plano transversal del tendón rotuliano. Muy bien, entonces ahora vemos el tendón rotuliano y efectivamente apreciamos la tendinopatía focal. La tendinopatía focal se caracteriza por estar engrosada. A este nivel el tendón está engrosado y a su vez está hipoecogénico. Y también hay lo que se conoce como pérdida del patrón fibrilar. La pérdida del patrón fibrilar quiere decir que ya no se ven estas fibras lineales, ecogénicas, bonitas, ya no se ven a este nivel. Muy bien, eso es en el plano longitudinal, y en el plano transversal o axial vemos que la tendinopatía focal también se visualiza adecuadamente. Hay un área focal hipoecogénica justamente a este nivel. A este nivel hemos colocado el transductor en un plano transversal. Nos dirigimos más hacia abajo y ya no apreciamos la tendinopatía focal. Muy bien, acá tenemos otro ejemplo de tendinopatía rotuliana focal o rodilla del saltador. Rodilla del saltador, donde se muestra nuevamente un engrosamiento del tendón rotuliano en su extremo proximal, justo en el extremo distal de la rótula. La hipocogenicidad focal también se muestra mucho mejor en esta otra imagen, y a la evaluación Doppler se muestra aumento de la vascularización. Efectivamente es un proceso inflamatorio, una tendinopatía focal.
Muy bien, continuamos con otra imagen. Este es el caso de una damita, de una niña de 12 años. El tendón rotuliano proximal se muestra engrosado, efectivamente se muestra engrosado, con disminución de la ecogenicidad, se muestra hipocogénico, con pérdida del patrón fibrilar. No se ve el patrón fibrilar acá, acá sí se ve. A la evaluación Doppler también se muestra un aumento claro, excesivo de la vascularización, lo que confirma la tendinopatía focal. Sin embargo, con los hallazgos en 2D, en escala de grises, ya es suficiente para hablar de la tendinopatía focal del saltador. Muy bien, acá tenemos otro caso, y nuevamente el tendón proximal rotuliano se muestra engrosado, se muestra hipocogénico, con disminución de la hipocogenicidad, pérdida del patrón fibrilar. Acá veo fibras, pero acá ya no veo fibras, pérdida del patrón fibrilar, y se muestra muy engrosado a comparación de acá. En algunas prácticas hemos visto que el tendón rotuliano es mucho más fino, mucho más delgado. Acá está bien grueso. Y a la evaluación Doppler también podemos visualizar el aumento de la vascularización. Otra rodilla del saltador. Muy bien, ahora vamos a hablar de una enfermedad característica, una enfermedad que ha sido ampliamente documentada radiológicamente y actualmente está siendo documentada ecográficamente. La enfermedad de Usgood-Schlatter. Esta enfermedad se caracteriza por ser una osteocondrosis que afecta a la inserción del tendón rotuliano en la tuberosidad anterior de la tibia, propiamente en el núcleo de osificación. Es una enfermedad frecuente que afecta a los adolescentes de 10 a 14 años. También está relacionado al deporte, al dolor por lo general hay tumefacción o hinchazón en esa zona a nivel de la tuberosidad anterior de la tibia, que es palpable. La ecografía puede mostrar alteraciones en torno a la íntesis caudal del tendón rotuliano, es decir, justo donde se inserta el tendón rotuliano a nivel de la tuberosidad tibial anterior. Ahí es donde la ecografía va a mostrar las alteraciones, cambios y fragmentación del núcleo de osificación en la misma tuberosidad, tendinopatía con o sin Doppler positivo y una bursitis reactiva hemática que explicaré más adelante. Muy bien, entonces acá tenemos la enfermedad de Usgood-Schlatter. Para entender esta enfermedad primero hay que ver una placa normal. Esto es una placa normal de un adolescente de 14 años. Acá claramente se ve el núcleo de osificación y hay una discontinuidad. Esta discontinuidad es normal. ¿Por qué? Porque el núcleo de osificación, como su nombre lo indica, se está osificando, va a crecer y va a cerrar esta parte. Muy bien. Entonces acá tenemos el rayos X y lo comparamos con la ecografía. Esta partecita, esta parte del núcleo de osificación es esto. Este huequito, este cartílago que se está formando es esto. Y acá, acá continúa con el borde óseo, con la cortical ósea de la tibia. Entonces cuando uno es niño, cuando estamos viendo pacientes adolescentes, esto es la apariencia normal. Esto es lo normal. Tanto esto es rayos X y esto es ecografía. ¿De acuerdo? Vuelvo a repetir, esta estructura es esta de acá, esta estructura, este huequito es este huequito de acá. Y lo que continúa es esta partecita. Muy bien, entonces esto es en un adolescente, esto es lo normal. Cuando ya cumplimos más años, cuando ya los pacientes son más añosos, en este caso un varón de 26 años, el núcleo de osificación crece y cierra completamente la tuberosidad tibial anterior. Ya no hay nada a este nivel, no se aprecia el núcleo de osificación separado. Entonces todo esto está cerrado, esto es lo normal en un adulto. Lo mismo por ecografía, la tuberosidad tibial anterior y a su vez el núcleo de osificación se cierra y se ve como una línea continua por ecografía, una línea continua. El tendón rotuliano, cuando el texto se refiere a la éntesis del tendón rotuliano, se refiere al lugar de toda la inserción del tendón rotuliano. Y la inserción del tendón rotuliano comienza a este nivel comienza la inserción, hasta la parte final. Todo eso es lo que se conoce en inglés como footprint o la zona de inserción, que vendría a ser más o menos en la placa desde este nivel hasta este nivel. ¿De acuerdo? O sea, es una gran área de inserción, no es solo una partecita, sino que se comienza a insertar en toda esta parte. Y comparamos vamos a comparar la placa, esta es una placa normal, con la
patología. Entonces, en la patología se caracteriza por ver un levantamiento, hay una avulsión, hay un desgarro del núcleo de osificación, ¿ve? Aquí está lo patológico, el núcleo de osificación se ha levantado, se ha desgarrado. Es una avulsión parcial, por cierto, pero sí es evidente, ¿no? Igual a este nivel hay una avulsión, se ha movido, se ha desplazado. Muy bien, ahora continuamos. Por ecografía vamos a ver lo mismo. Acá tenemos el Usgol-Schlatter, la enfermedad de Usgol-Schlatter, con una avulsión mucho más grande, con un desgarro, con una separación mucho más grande, mucho más notoria. El núcleo de osificación se ha desplazado hacia anterior, este núcleo se ha movido, y por ecografía, por rayos X se ve muy bien. Entonces por eso es importante aprender esta enfermedad, porque es frecuente, y por placa también lo puedo ver. Ya, pues no hago ecografía, pero sí también lo puedo identificar por placa. Entonces por ecografía va a suceder lo mismo, se va a avulsionar, se va a deformar el núcleo de osificación. El núcleo de osificación, por eso hemos puesto la imagen normal, es normal así, medio cóncavo. Acá es una parte cóncava con una parte sobresaliente, eso es lo normal. Entonces, el Usgol-Schlatter se ve alterado. Yo no veo el núcleo de osificación normal, cóncavo y levantado, no. Lo veo deforme, lo veo engrosado, e inclusive acá veo un hueco, una solución de continuidad que me habla de una avulsión. Acá está avulsionada, se ha desplazado hacia anterior. ¿De acuerdo? Entonces acá hay una avulsión, que es la característica de la enfermedad de Usgol-Schlatter. El núcleo de osificación es afectado, ¿no? Aquí está todo el núcleo de osificación, está siendo afectado, ahora se ha vuelto irregular, ha perdido la morfología normal, y este núcleo de osificación se ha desplazado hacia anterior. Por eso acá veo la solución de continuidad, la avulsión. Muy bien, continúo. Los tipos, se han descrito varios tipos en la literatura, hay tanto tipos radiográficos como ecográficos. En este caso haremos la clasificación ecográfica. El tipo 1 consiste en una delaminación del núcleo de osificación sin desplazamiento. El tipo 2 es una avulsión o desplazamiento del núcleo de osificación, y el desplazamiento se da hacia la parte anterior, hacia adelante. El tipo 3 nos habla de una avulsión del núcleo de osificación con deformidad de la tuberosidad. Es la combinación del tipo 1 y del tipo 2. Muy bien, entonces acá también recordamos, ponemos la posición del transductor. La posición del transductor es longitudinal respecto al eje longitudinal del tendón rotuliano. Acá vemos la tuberosidad tibial, y acá vemos un engrosamiento, una delaminación del núcleo de osificación, es decir, el núcleo de osificación se ha osificado. Pero no veo ningún gap, no veo ninguna brecha, no veo ningún hueco. Entonces este es un tipo 1 de Usgol-Schlatter. ¿De acuerdo? No hay ningún gap, no hay ningún hueco. Estoy ante un tipo 1. Hay una delaminación, hay una irregularidad a nivel del núcleo de osificación. Acá abajo tengo un tipo 2. ¿Ve? El tipo 1, y acá abajo tengo el tipo 2. ¿Por qué hay una avulsión? Porque acá hay una zona. Acá hay una zona, hay un gap, hay un hueco, hay una solución de continuidad. Entonces, como acá se ha roto, el núcleo de osificación, el cartílago, se va a desplazar hacia adelante. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay desplazamiento, hablamos de un tipo 2. Este es un tipo 2 de enfermedad de Usgol-Schlatter. Muy bien. Entonces acá tenemos otro caso. Esta es una damita de 12 años con una delaminación del núcleo de osificación. Nuevamente el núcleo de osificación está deforme, está alterado. Recordar que por ecografía la enfermedad de Usgol-Schlatter va a afectar sobre todo esta parte, justamente a nivel del núcleo de osificación. Esta parte es la que debemos analizar. Toda esta parte, justo donde está llegando el tendón a insertarse, a ese nivel. Esta parte distal ya no, sino esta partecita es la que debemos analizar. Muy bien, volvemos. Entonces acá vemos que ha perdido la morfología, no hay una línea continua regular, está todo engrosado, hay una delaminación. Sin embargo, no hay soluciones de continuidad. Entonces estamos ante un tipo 1. Le ponemos el Doppler, vemos que hay una tendinopatía también distal del tendón rotuliano, hay un aumento de la vascularización y también un ligero engrosamiento.
Muy bien, continuamos. Acá tenemos otro caso, se trata de un varón, un niñito de 13 años, con una delaminación del núcleo de osificación. Nuevamente el núcleo de osificación ha perdido su forma regular, debería venir así y ser una línea hacia arriba, una línea cóncava acá y ser una línea hacia arriba. Ha perdido la morfología normal, sin embargo no veo huecos grandes o no veo soluciones de continuidad grandes que nos hablen de una avulsión. No se aprecian avulsiones significativas. Nuevamente utilizo el Doppler y el Doppler va a ser positivo de la porción distal del tendón rotuliano, que nos habla también de una tendinopatía asociada. Muy bien, acá tenemos un tipo 2. En el tipo 2 hay que tener presente primero que va a haber una avulsión. Por lo general es una avulsión parcial, es decir, va a haber una separación entre el núcleo de osificación, se va a separar con el cartílago, ¿no? Ve, ahí está el huequito, entonces acá ya se está separando y hay una fractura incompleta, ¿de acuerdo? Entonces, al haber una fractura incompleta, esto va a sangrar, porque acá está abierto el hueso, el núcleo de osificación está abierto, esto va a sangrar y este sangrado se va a dirigir hacia la parte, en este caso proximal, acá es distal, acá es proximal. Y este sangrado, este líquido, va a producir lo que se conoce como bursitis reactiva. Va a llenarse la bursa infrarrotuliana profunda, va a llenarse esta bursa y esta avulsión del núcleo de osificación va a producir una bursitis reactiva, que en internet se le han puesto bursitis hemática, derrame, hematoma, etcétera, etcétera. Pero por lo general para nosotros será una bursitis reactiva, le han puesto distintos nombres. Igual acá se ve claramente cómo este espacio, la bursa infrarrotuliana, pasa a ser ocupada. Entonces acá está viendo una bursitis reactiva. Muy bien, igual nuevamente le prendemos el Doppler, esta es una imagen adyacente, le prendemos el Doppler y vemos que el tendón efectivamente está engrosado, ¿ve? Hay pérdida del patrón fibular, es tipo ecogénico, y al Doppler pinta, ¿no? También hay una tendinopatía. Entonces la característica del tipo 2 y del tipo 3 es que el tipo 2 va a producir una bursitis reactiva. El tipo 3, sin embargo, tanto el tipo 1 como el tipo 2 no producen cambios en la vida adulta, no producen cambios significativos funcionales a nivel de la articulación de la rodilla en la vida adulta, pero sin embargo el tipo 3 sí está asociado a cambios funcionales en la vida adulta, ¿no? Tal vez el tipo 3 es el que necesita intervención, en cambio el tipo 1 y 2 solo control. Muy bien, acá tenemos otro tipo 2, se trata de una niña de 11 años con desplazamiento anterior del núcleo de osificación. ¿Ve? El núcleo de osificación está irregular y hay una fractura parcial, hay una avulsión, ¿ve? Hay una avulsión, se ha separado el núcleo de osificación. ¿De acuerdo? El núcleo de osificación también se nota delaminado. Nuevamente acá hace una bursitis reactiva, ¿ve? Como este es hueco, como esta es una fractura, acá hay sangrado y va a producir una bursitis reactiva de la bursa infrapatelar o infrarrotuliana profunda. Se va a rellenar de líquido de sangrado. ¿De acuerdo? Entonces el tipo 2 produce eso, está más relacionado a ello. Muy bien, entonces acá tenemos una comparación, vemos el lado afectado, el lado derecho está completamente afectado, acá vemos la solución de continuidad, la avulsión que produce la avulsión hacia anterior, y en el lado izquierdo vemos la apariencia normal, ¿no? Acá está viniendo normal, pero acá ya está engrosada, está todo feo, irregular, pero en el lado izquierdo lo vemos normal, ¿no? Como una punta de lápiz normal, una morfología normal. Entonces ahí está la comparación. Y por ecografía, cuando se tienen dudas, cuando se tienen casos a medio resolver, lo importante por ecografía musculoesquelética y también cuando se está comenzando es comparar entre el lado sano, el lado que manifiesta de síntomas el paciente y el lado normal. ¿Para qué? Para así comparar los hallazgos. Muy bien, acá tenemos otra parte normal, otro núcleo de osificación normal.
está bien, regular, esa es la morfología normal, así debe ser. Hemos dicho que este es cartílago y esto es hueco en los adolescentes. Y acá lo comparamos, ¿no? Acá no sigue esa regularidad, acá vemos una solución de continuidad, otra solución de continuidad, está desplazado, está fragmentado, ¿no? Entonces el tipo 3 nos habla de avulsiones, fragmentación y deformidad que son mucho más acentuadas, ¿no? Ese es el tipo 3 de la clasificación de Usgol-Slater. Muy bien, acá tenemos otro tipo 3, se ve muy bien por la radiografía, por la placa lateral de rodilla. Vemos muy bien cómo está fragmentado, la tuberosidad tibial está desplazada, está todo irregular. Entonces acá vemos la avulsión del núcleo de osificación. Ve, aquí está el gap, aquí está el hueco, se ha avulsionado. Deformidad y fragmentación. Ve, acá hay fragmentos, está todo deforme. Entonces estamos en este caso ante un Osgood-Schlatter tipo 3 también. Muy bien. Entonces, así como existe esta enfermedad de Usgol-Schlatter con nombre propio que afecta al núcleo de osificación de la tuberosidad tibial en pacientes jóvenes, también existe lo que se conoce como enfermedad de Sinding-Larser-Johansson y es muy similar a la enfermedad de Usgol-Schlatter, con la única diferencia que afecta al tendón proximal, al tendón rotuliano proximal, no afecta a la parte distal, sino a la parte proximal y a la parte distal de la rótula, ¿de acuerdo? Entonces, continuamos. Muy bien, es enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. De la misma forma, causa una irregularidad a nivel cortical. Si el Usgol-Schlatter era una irregularidad a nivel de la tibia, de la tuberosidad tibial anterior, perdón, la Sinding-Larsen-Johansson afecta al extremo distal de la rótula, ya ocasionando que también se fragmente, se engruese. Muy bien. Se define propiamente como una osteocondrosis de la inserción del tendón rotuliano en el polo distal de la rótula, o dicho de otra forma, en el nacimiento de la rótula, ¿no? Del tendón rotuliano, perdón. Afecta a la población ligeramente más joven que la enfermedad de Usgol-Schlatter. Sintomatología también es similar a la rodilla del saltador, es decir, hay tumefacción y dolor a nivel del borde inferior de la rótula. Sin embargo, acá para que se llame enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson debe ser que debe afectar a pacientes jóvenes, entre 8 a 13 años, entre 8 a 12 años. Se diferencia de la rodilla del saltador porque la rodilla del saltador afecta principalmente a pacientes adultos. Cuando afecta a un joven o a un niño, pasa a llamarse enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. Igual que el Osgood-Schlatter se ha postulado que es por sobreuso, por microtraumas, por deporte excesivo, etcétera, etcétera. Muy bien, la ecografía nos va a mostrar cambios con fragmentación en el polo rotuliano distal o engrosamiento del polo rotuliano distal. Va a haber un aumento de la ecogenicidad de la grasa de Hoffa. El Doppler también va a ser positivo. ¿Qué quiere decir este aumento de la ecogenicidad de la grasa de Hoffa? Que la grasa de Hoffa también se va a inflamar, por ende va a causar una hofitis, y el Doppler en algunos casos va a pintar de moderado a grave. También va a haber un engrosamiento en el extremo proximal del tendón y un engrosamiento también del cartílago adyacente. Muy bien, entonces acá tenemos la imagen, una enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson. Este es un paciente varón de 13 años, donde en la placa vemos claramente una fragmentación del polo distal de la rótula está irregular. En la ecografía veo la solución de continuidad es esto, veo este hueco acá y veo este hueco acá. Vemos que esta hay una irregularidad a nivel de la rótula, la cortical está deforme y también hay un aumento del grosor del tendón rotuliano proximal, hay un aumento del grosor, hay pérdida del patrón fibrilar. Lo que hablábamos en rodilla del saltador adulto es lo mismo, pero para un paciente joven y pasa a tener otro nombre. Cuando nosotros le ponemos el Doppler, hay un aumento de la vascularidad, hay un aumento de la vascularidad focal. ¿De acuerdo? Entonces estamos ante la enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson.
Acá tenemos otro caso, vemos nuevamente el extremo distal de la rótula irregular, engrosado en un plano longitudinal, lo vemos irregular, engrosado, acá también en esta imagen, y acá vemos que el tendón rotuliano proximal está ensanchado, está engrosado, con algunas áreas hipocogénicas, ¿no? Le prendemos el Doppler y vemos el aumento de la vascularización. Pero acá también hay otro hallazgo importante, la llamada Hoffitis o inflamación de la grasa de Hoffa. Acá se ve la grasa de Hoffa que es mucho más ecogénica. La grasa de Hoffa normal, recordemos, es mucho más hipocogénica. Le ponemos el Doppler y hay un aumento de la vascularización. Entonces también hay un proceso inflamatorio de la grasa de Hoffa. Muy bien. Continuamos, tenemos las mismas imágenes del mismo paciente, distintas imágenes del mismo paciente de las figuras anteriores, donde vemos que el lado izquierdo es el afectado, y acá vemos claramente el aumento también de la ecogenicidad de la grasa de Hoffa. Miren, aquí está la grasa de Hoffa, ecogénica, brillosa, y acá la grasa de Hoffa normal, hipocogénica. El tendón rotuliano está normal, está fino, está así es lo normal, no está engrosado, el patrón fibrilar está conservado, las fibras están conservadas, no hay pérdida del patrón fibrilar, pero acá sí vemos la pérdida del patrón fibrilar con este foco hipocogénico, no se ven las fibras a este nivel, acá también, y está engrosado, ¿ve? Este grosor es mucho más grande, este grosor es mucho más grande que este. Muy bien, continuamos. Acá tenemos otro caso, una damita de 8 años con dolor en el extremo distal de la rótula, tumefacción, y se observa una rótula fragmentada, ¿no? Una rótula con una solución de continuidad, se está rompiendo esta rótula, se está fragmentando, y el tendón rotuliano proximal se muestra engrosado nuevamente, se ve feo, se ve hipocogénico, y también hay un aumento de la vascularización al Power Doppler. Sin embargo, acá también tenemos el otro hallazgo del aumento de la ecogenicidad de la grasa de Hoffa. Hay una Hoffitis también acá, ¿ve? Hay una Hoffitis también, hay un aumento de la ecogenicidad. Recordemos que la grasa de Hoffa es hipocogénica, y también al Doppler capta, ¿ve? Al Doppler capta, hay un aumento de la vascularización. Muy bien. Ahora hablamos de bursitis. La bursitis, como su nombre lo indica, es la inflamación de la bursa. Por ecografía vamos a ver las bursas superficiales. Las bursas se van a llenar de líquido, de materia, y se van a causar un proceso inflamatorio. Entonces, en una rodilla sana, las bursas por ecografía por lo general no se ven, por lo general no se deben de ver. En una rodilla con bursitis, como la bursa se empieza a llenar de líquido, se empiezan a ver. ¿De acuerdo? Entonces tenemos, en este caso solo hablaremos de la cara anterior de la rodilla, y tenemos las bursas suprapatelar, la bursa suprapatelar por debajo o posterior al tendón del cuádriceps, las bursas infrarrotuliana o infrapatelar, tanto la superficial como la profunda, y la bursa prepatelar o prerotuliana, la número 2. Muy bien, continuamos. Entonces, acá tenemos el caso de una bursitis suprapatelar. El espacio suprapatelar está relleno de líquido, y tenemos que comparar con el lado contralateral, porque en el caso del espacio suprapatelar a veces es normal encontrar algo de líquido. Sin embargo, si los dos miembros no lo tienen, quiere decir que es normal. Si los dos miembros lo tienen y en poca cantidad, es normal. Pero sin embargo, si un miembro tiene una cantidad moderada de líquido y el otro no tiene, entonces eso es patológico. Entonces acá tenemos una bursitis suprapatelar, está rellenado de líquido, el espacio suprapatelar justo por debajo del tendón del cuádriceps. Muy bien, y una buena práctica de ecografía, es comparar con el lado contralateral, si tenemos dudas, si estamos viendo por primera vez estos hallazgos. Muy bien, y acá tenemos otro hallazgo, una correlación con resonancia magnética. Aquí está la resonancia magnética, vemos que está ocupado el espacio suprapatelar,
En la resonancia magnética el líquido brilla, eso es lo normal en resonancia magnética, y está ocupado este espacio, ¿no? Justo por detrás del tendón del cuádriceps. Acá le hemos puesto una imagen, hay una comparación, esta es una imagen en contraespejo, acá está la rótula, esto es la rótula, acá está el cuádriceps, acá está el cuádriceps, y ahí está. Por ecografía, la bursitis se ve rellenado por lo general con contenido anecogénico, la bolsita se ve muy bien, los bordes se ven muy bien. Acá tenemos otro caso, tenemos una bursitis infrarrotuliana profunda. Muy bien, por debajo del tendón rotuliano, adyacente a la tibia, vemos una bolsita, vemos un contenido líquido, una bolsita con líquido. Y en este caso le ha comparado con el lado contralateral. En algunos pacientes es normal encontrar algo de líquido a este nivel, pero sin embargo, si encontramos en un lado y en el otro lado no, entonces estamos hablando de una bursitis verdadera o de un hallazgo patológico verdadero. Aquí está el plano longitudinal y en el plano transversal también se ve muy bien. Entonces remarcamos que para el diagnóstico acertado de bursitis se debe comparar con el lado contralateral. También existen bursitis que no siempre tienen contenido anecogénico predominante. Algunas veces van a tener vegetaciones, algunas veces las bolsas van a tener engrosamientos por dentro, ¿no? Engrosamientos ecogénicos por dentro, lo que se conoce como vegetaciones. Eso es normal, y lo que nos ayuda a diferenciarlo de un tumor o de una neoplasia o de cualquier neoplasia es la localización. Las bursitis son de localización habitual. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una bursitis prepatelar e infrarrotuliana superficial, ¿no? Tanto aquí está la bursitis prepatelar y la infrarrotuliana superficial. Es una continuación. Tenemos la vista en el eje longitudinal justo por encima del tendón rotuliano. Todo esto es bursitis, y también hay una inflamación, hay un proceso inflamatorio de las partes blandas adyacentes. Al Doppler vemos que la bursitis tiene un aumento de la vascularización. Muy bien, entonces en este caso tenemos una bursitis prepatelar e infrarrotuliana con vegetaciones. Es decir, que las bursitis no siempre tienen contenido anecogénico predominante, no siempre son así. A veces son grandes y tienen vegetaciones. Acá tenemos otro caso de una bursitis infrapatelar profunda. Vemos que el espacio infrapatelar profundo está relleno de líquido. Muy bien, estamos ante una bursitis. Lo confirmamos también con el Doppler va a ser periférico, va a pintar periféricamente, lo que nos dice que este proceso es agudo y activo. Y acá tenemos una vista con extensión, vemos como toda la bursa infrapatelar profunda está ocupada, es de un tamaño moderado porque se puede ver, se puede apreciar, inclusive con un transductor de baja resolución. Esta es una imagen un tanto antigua. Continuamos, en este otro caso tenemos una bursitis infrarrotuliana, donde también hacemos una comparación entre la resonancia y la ecografía. Esta es una bursitis infrarrotuliana o infrapatelar superficial, ¿no? Cuando está por encima del tendón rotuliano se llama superficial, cuando está por debajo o hacia posterior del tendón rotuliano se llama profunda. Y acá vemos el líquido, ¿ve? Cómo está relleno de líquido. Es una bursitis infrarrotuliana superficial, está relleno de líquido. Y por la ecografía también, ¿ve? Todo este espacio está relleno de líquido adyacente a la patela o la rótula. Por resonancia nuevamente el líquido sigue brillando, el líquido es hiperintenso, y por ecografía es anecogénico o oscuro. Muy bien, y acá tenemos el caso de otro paciente, otra bursitis infrarrotuliana superficial porque está por encima del tendón rotuliano. En este caso también hay otra variante de bursitis con contenido hipoecogénico o contenido ecogénico mixto, pero sin embargo lo que nos diferencia la bursitis es, como su nombre le indica, es una bolsa, es la localización y también la inflamación de las partes blandas adyacentes. Acá las partes blandas adyacentes están inflamadas. En la vista longitudinal con Doppler vemos que la bursitis está activa, está aguda, por eso el Doppler es positivo, por eso el Doppler ha captado. En el plano transversal vemos que sí, efectivamente esta bursa está bien grande, está bien está de contenido hipocogénico mixto,
y también a la exploración Doppler vemos que hay un aumento de la vascularización grande. Estos hallazgos son solo una parte de la cara anterior de la rodilla, por ecografía, cómo se ven las patologías por ecografía de la rodilla. Sin embargo, también hay hallazgos de la cara lateral, de la cara medial y de la cara posterior, y entonces si tienen más interés en revisar, pueden revisar los hallazgos por internet. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias.